gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli donde nos hemos juntado 4 de los principales elementos, estoy yo, con lo cual ya estamos los 4 principales elementos para hablar de ataúdes mecánicos, según nos ha dicho el amigo Félix. Félix, muy buena. Ataúdes, ¿vamos a hablar solamente de carros italianos o vamos a meter de otras nacionalidades? No te pases. No, bueno, vamos a hablar de porque si le vamos a dar caña... ¿Cuántos ataúdes rodantes? Habrá japoneses, habrá alemanes, neozelandeses, franceses, ingleses barra norteamericanos o norteamericanos barra ingleses, un ruso para variar y británicos puramente puros, de cepa. Pero vamos a ver, y vamos con otro de los el tercer invitado. Juan, van a tener remache seguro, porque el remache lo hace bonito, ¿verdad? El remache es bello, tío. El remache es precioso. Estoy viendo ahora mismo el primero de los que vamos a hablar, sí. Uno de los primeros que vamos a hablar, y es puro remache por todos lados. Pero bueno, ya habéis visto quién estamos. Juan, alias, ¿qué podía salir mal? O Cagadas 10. Tenemos a Félix, que es una de las parejas del dúo Acorazado. Estoy yo, humilde servidor, el dios del podcast. Nos falta alguien, ¿verdad que sí? Antonio, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Antonio, nos vamos a reír, ¿verdad? Sobre todo vamos a echar una buena risa. Tú vas a defender lo indefendible porque te ha tocado siempre ese papel en tu vida. Vale, pero hay cosas que sabes que no las... Hay cosas que no las puedo defender. O sea, yo, a ver, si tengo que defenderlo, lo defiendo, pero no me pongáis a defender. ¿El Matilda se puede defender? Sí, el Matilda se puede defender. Hasta el año 41. A partir de ahí que se defienda solo. Pero... ¿El 1 o el 2? Pero vamos, el 1... No, el 1... Lo del 1 sabéis que es mentira, ¿no? El Matilda 1 no existe, son los padres. Matilda 1. Sí, pero no existe, son los padres. Eso, si queréis lo hablamos porque es una historia muy divertida. Pero bueno, eso en otro momento. Sí, yo defiendo lo que tú me digas. No me pidas que defienda al Cromwell. Acabo de ver la foto del Matilda 1. Esto es feo, pero hasta decir basta. Como señor de las listas, digo que hoy como no toca. La lista no se hace. Te puedo decir que, a ver, bueno, venga. Por favor, disclaimer, yo no conozco la lista, no sé qué lista es, se me he pasado de lista y entonces, por lo tanto, Antonio, ahora la cosa es, a mí me decís y yo defiendo lo que sea, pero por favor, no me pidáis que defienda, yo que sé, el Cromwell o el Morris o una chatarra de esas que suele traer. El Morris no es, no está, pero el Cromwell sí. Ay, Dios. El Cromwell no está. Vamos a ver si hemos pasado una lista, yo tengo otra. Eso no es normal. Esa era la sorpresa, hay 9. Bueno, venga, vamos a ello, que si no todavía se va a calentar el gazpacho. Bueno. Venga, chicos y chicas, bueno, si estáis escuchándonos ya sabéis que Juan y yo pues tenemos nuestro corazoncito, nuestro aprecio por Cagadas 10, es decir, por aquellas cosas que en un principio pues tenían que haber funcionado y aquello no fue. Y por otro lado tenemos a Félix y Antonio, que son nuestro dúo táctico acorazado, donde pues nos explican los intríngulis de todos los carros y blindados que han participado en la Segunda Guerra Mundial y luego se han metido algunas veces, si el carro ha sobrevivido, pues después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como ya hicimos en su momento con Sergio, de Niebla de Guerra, pues un armas 10, un arma con el que no hubieras querido ir a la guerra, o un cámbiame este fusil por una lanza de bambú acabado en punta, que creo que es más efectivo, pues, y a idea siempre del gran Félix, pues hemos venido aquí a hablar
de ataúdes de acero, como queráis llamarlo. Y hemos hecho una terna. Habéis escuchado a Antonio diciendo yo no tengo la lista, he escuchado a Félix diciendo yo tengo una lista, Juan riéndose. Tenemos una lista de carros. Empezaremos con algunos y veremos dónde terminamos. Y yo lo decía un poco de broma, ¿vamos a empezar con italianos? No, vamos a empezar con los padres de los carros de combate o tanques, que son los británicos. ¿Los asirios? No, vale. Bueno, los asirios tenían otro tipo de carros, ¿vale? Vale. Aquí habría que hablar con la Gran María si no va a hablar de asirios. A ver, chicos de aquí presentes, vamos con el primero que tengo aquí en la lista. ¿De otra manera? ¿Y si decimos características sin decir el nombre y que Antonio y Félix adivinen cuál es? Bueno, Félix tiene la lista, no, Antonio. Bueno. No, lo adivinas tú. Venga, va. Y además, bueno, a ver, no sé. No voy a seguir el orden que se cree Saúl, que hay. ¿Me dejas que le dé una pista? ¿Me dejas que le dé una pista grande? Venga, elige tú el primero, venga. Vale, pero... Venga, el primero lo fabrica y lo idea el diseñador y el fabricante es la London Midland and Scottish Railway. PS. Me cago en la ley. Debuta en 1944. Segunda pista. No. Vale. Tú vas al otro, o sea, quiere decir que te metió en la London, el que hizo la London Machinery, pero en el 40 esa cosa que luego hicieron desembarcar en Normandía. ¿De qué estamos hablando? Vale, su producción se ordenó en el 39 y tú y yo lo hemos hecho hace poco. Bueno, hace poco. Perdona, no he oído lo último. Y tiene muchos remaches. Sí. Muchos. Y lo hicimos tú y yo hace poco. Estamos hablando de igual en abril, así. ¿Y el armamento son 2 libras? Como todo el mundo. Sí, señor. Exactamente. A ver, pero... ¿Qué necesita más un carro de combate que un 2 libras? O sea, a ver, ¿y en 1940? Sí. Bueno, los polacos no tenían un aprecio de la hostia. Los polacos tenían también aprecio por los caballos, tío. Utilizado por la brigada checoslovaca. A ver, la brigada checoslovaca sabe lo que llegó a utilizar, ¿no? O sea, la brigada checoslovaca llegó a coger las tanquetas que se habían dejado los franceses tiradas y ponerlas otra vez en marcha. Bueno, vale. En 1945 los australianos lo usaron en Bougainville y Balikpapan. Joder, pero que, a ver, sí sé cuál es, pero pero sé cuál es, pero no. Breve. O sea, a ver, Dilo, a mí es que no me parece tan malo. O sea, es el Matilda 2, pero que no me parece tan malo. Tiene mucho remache. Es más chungo todavía que el Matilda 2. A ver, pero si lo usaron en Balikpapan y lo usaron los australianos en Balikpapan y tenía cañón de 2 libras, o sea, a ver. Bueno, a ver, lo usaron los australianos lo usaron en Bougainville como versión lanzapuentes. Es verdad. Ahí tiene razón. Pero que tenía cañón de 2 libras al principio. Sí. No sea un cruiser de esos. Bien. Dios, no, por favor. Pero eso no era el A13 que hicieron antes de hacer el... ¡Correcto! Exactamente, el A13. MK3. No, eso no es un tanque, eso es una trampa. Por eso se llama ataúdes con oruga. Sí. Eso no era un tanque, eso era una maldición. Eso era... Puedes elegir entre la muerte o el Covenanter. No, elijo la muerte. Da igual, muerte por Covenanter. O sea, elijo la caña de bambú. Oye, vamos a preguntarme, ¿por qué surge este carro y cuál es el aspecto que viene a cubrir? Es decir, ¿un carro de acompañamiento de infantería, un carro pesado? ¿Por qué el Covenanter? Aparece porque... Es un carro de cruiser, habéis dicho, un crucero. ¿Cuál es su función entonces? Siendo el Covenanter, tenía que pasar Covenanter o Covenanter después. Tenía que pasar, pero no era, realmente no era una idea buena desde el principio. Ellos creían que los tanques eran caballos con orugas. Exactamente. Caballería blindada. De ahí el cruiser. Claro, ahí está. Tienes un tanque, tienes caballería que va con la infantería y todo esto y tal. Y esos son los carros de infantería, digamos. Tienes caballería que te sirve para hacer exploración y explotar las grietas del enemigo y para alejar a los exploradores del contrario y para perseguir al enemigo en retirada y tal. Y esa es la caballería ligera y por lo tanto haces carros ligeros. Y tienes también caballería pesada, que es la que rompe las líneas, que es la que asalta, que es la que tal, y entonces tienes carros de combate pesados. Pero más o menos ellos lo que pensaban era que tenía que haber una cosa parecida a un lancero, es decir, los
Los lanceros, no sé si sabéis, cuando en su tiempo los lanceros y un poco los usuarios también, iban un poco por su cuenta. Es decir, la gente, el lancero tenía ventaja sobre cualquier otro tío porque como tiene la lanza larga, pues lo mismo te pinchaba un soldado de infantería, aunque estuviera metido en un cuadro, que te reventaba a cualquier otro soldado de caballería, por pesado que fuera, porque te pinchaba el caballo o te ensartaba a ti. Entonces, ellos lo que querían era una ¿O podía capturar unas piezas de artillería en Balaclava? Si ¿También vivo, podían hacer eso? Si llegaba vivo, no te digo que no. Claro, sí, o como Waterloo, podía tomar 6 veces la gran batería británica, pero luego olvidarse de llevar los clavos para clavar. Pero bueno, esto es otra historia. El caso es que los lanceros daban mucho miedo y eso, se suponía que un carro de crucero, se llamaba de crucero, pues por lo mismo que los cruceros de los barcos. Es decir, es algo que opera independientemente, va separado de los demás, tiene capacidad para explotación, para ruptura, tiene también un cierto poderío para poder combatir contra otros carros y es ligero, rápido, veloz. Entonces, esto es lo que se suponía que iban a hacer. Y ellos estaban empeñados en tener un carro de crucero, que le llamaban ellos. Entonces hicieron varios proyectos, fabricaron un cruiser que era una birria, que lo llevaron a la campaña de Francia y los alemanes pasaron por encima con el Panzer I y decían, ¿dónde están? No los veo. Y los habían pisoteado, era un carro malísimo y luego dijeron, vamos a ver, Vickers Aston había diseñado esos carros de crucero, dijeron, vamos a hacer otra cosa un poco mejor. Entonces diseñaron el Covenanter primero y a partir de ahí luego salió un proyecto más avanzado, entre comillas, que es el Crusader, pero de eso pues es tristísimo. El Covenanter, claro, el Covenanter lo que pasó fue que al final, pues eso, no sé, Félix, sí que hicimos el programa, ¿no? Sí, no soy yo todavía, pero bueno. No sé, afortunadamente, porque esos programas que te dan vergüenza ajena. O sea, es que además fue largo, porque como hablábamos de varios carros, se nos hizo casi en 3 horas el tracto. Y no sé si para cuando salga este programa entonces, habrá salido, pero ya. Vamos. Sí. Vale, me ha quedado claro cuáles son sus funciones, pero ¿por qué entonces lo tenemos aquí? ¿Por qué no funcionó? Porque primero hemos hecho de coña lo del 2 libras. Vale, bien, ¿ves? Que fácil es aplicarlo, ya está. Es una birria. Es una birria. No tenía buena pegada, no tenía buen blindaje, sacrificó blindaje por velocidad, no tenía nada sacrificable. Todo. ¿Qué? Sí, a todo. Y aparte resulta que empezaron a proyectarlo. Sí, es que, a ver, es así. Empezaron a proyectarlo en cuanto se quedaron sin tanques porque necesitaban tanques rápido y tenían que cubrir tal y cual y todo esto. Empezaron a hacerlo a toda pastilla. Antes de haber terminado los prototipos ya están con la fabricación en serie. Ahí mira que el motor no va bien. Que es que, sí, empezó con un... ¿Qué es al principio? Un Mailand de estos, ¿no? Un Leyland. Me parece que no funcionaba bien. Luego dijeron, no, venga, lo vamos a cambiar. Ahí, espérate, lo vamos a mandar al desierto. Uy, no, si se sobrecalienta, pues vaya, pues ya están en el desierto. Pues vuélvetelos a traer. Empezaron a hacer movidas de esas. Para entonces ya el cañón estaba desfasado. Que el cañón en el 40, o sea, el 2 libras en el 40, 1940, incluso en 1941, venga, va, pues todavía era un cañón medianamente respetable para luchar contra otros carros, no para otra cosa. El 2 libras es específicamente un cañón antitanque, no sirve para nada más. No digas, es que podría ser un buen trasto para disparar proyectiles rompedores, o es que mira, tiene mucha velocidad de disparo, o es que mira, también puede servir como destructor de búnkers. No, ¿vale? Es un anticarro y punto. Y claro, pues ya para cuando el carro ya está disponible, medianamente arreglado, medianamente apañado, medianamente tal, coge los chasis y los convierte en otras cosas porque no lo utilizan para entrenamiento, por ejemplo. Los polacos van a entrenarse con eso, algunos más. Los húsares, por ejemplo, llegaron a tenerlos, se los dieron, los probaron, los devolvieron. Y luego pues dijeron, no, menos mal que tenemos el Crusader, que es mucho mejor. Y era mentira, ¿vale? Pero era mucho mejor, pero seguía siendo horrible. Bueno, yo creo que entre que los británicos con sus conceptos de carro de crucero, carro de infantería, carro de no sé qué, carro de no sé cuánto, entre eso y que muchas empresas, muchos conglomerados de empresas, pues como pasó también en Alemania, metían la zarpa ahí. Claro. Para meterse cosas en los bolsillos de color verde, pues no supieron verlas. O sea, yo creo que empezaron la guerra pensando de que esto vamos a tardar así. Y se dieron cuenta de que no, eso fue así. A ver, parte del problema del Covenanter también es que ese vehículo se hace en una fase de la guerra en la que la industria todavía no está preparada. Claro. O sea,
todo el mundo puede pensar, joder, es que los norteamericanos también empezaron antes sin el Sherman, es verdad. Claro, Nadie lo es verdad, discute. es Lo que mismo. pasa es que cuando ven las bondades del Sherman y consiguen ver que el prototipo está bien y se ve que funciona. De hecho, los norteamericanos tienen el Sherman en el 40 y en el 43 ya tienen el Sherman En servicio. con 2 divisiones ya los tienen ya llenos y dicen, no, vamos a dejar a nuestros hermanos, a nuestros primos británicos y se quedan sin Shermans. Pues es cuando se enciende una bombilla y dicen todas las empresas del mundo mundial en Norteamérica que hagan Shermans, no que hagan esas cosas, no. Y no diversifican la producción, sino que se centran en un solo modelo. Ellos lo que pasa es que los americanos por lo menos lo tenían claro, es decir, ellos empiezan fabricando Stuarts, pero además empiezan haciendo los M3. Que ellos saben que eso es una cosa que no tiene pegada y siguen haciéndolos porque de momento es lo que están fabricando y a las empresas a las que están fabricando le dicen vosotros haced eso, pero luego le dicen a ver que el Sherman está guay pero no vamos a poder adaptar las líneas de producción a tiempo, entonces empiezan a fabricar una cosa intermedia que es el Lee Grant ahí en medio que es un carro medio que está hecho, es un Frankenstein, o sea le pongo es una catedral, como dijiste una vez, ¿verdad, sí, Antonio? Es grande. Sí, eso yo creo que la humanidad ingleses. podría mandarlo al espacio, ¿verdad? Y hacer una nave. Sí, es una cosa así como muy imperial de Warhammer 40.000. ¿Verdad? Pero que sí? bueno, Sí. está, luego hablamos de él. Pero que es una idea buena porque ellos saben que no va a durar demasiado, que no necesitan hacer mucho más que eso hasta que salga el bueno, que es el Sherman, que ellos lo tienen pensado desde principios de la década de los 40, lo tienen pensado. No han podido solucionar algunos problemas, porque con el tema del anillo de la torre estuvieron dándole vueltas un montón, porque querían un cañón de 75 en una torre, que eso era muy visionario en la época. Y dijeron, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces el Sherman era lo que tenían en mente. Los ingleses no tenían nada en mente. Es decir, más allá de esto de solucionar un problema inmediato que tenían, pues no había. Y la industria automovilística era muy artesanal, hecha de talleres pequeños que colaboraban entre sí fabricándose las piezas de unos a otros, que empezaban la producción en un lado y luego se la pasaban al otro. Pues claro, ponte a hacer tanques así, que yo fue un poco la casa de Tócame Roque, y claro, el Covenanter pues no salió todo lo bien que podía haber salido. Pero bueno, en sí mismo es una patata, punto, no hay más que hablar. Y combate Ha quedado claro que era una patata. ¿Dónde vio algún no vio conflicto, ¿no? Más allá de un Dunkerque y poco más. Bueno, sí. Este lo recuerdo yo en un juego, me podéis ayudar, creo que en algún juego del Call of Duty estuvo en África, ¿no? Yo en el Call of Duty lo vi en África. No, eran Crusader. El Covenant. Crusader. Era el Crusader, ¿no? Es que recordaba esta torre que tiene con esta forma tan peculiar. Vale, pues ya está, el Crusader. Perfecto. Gracias, Juan. Tú y yo hemos comido de la misma mierda. A ver, vamos por el siguiente. Muy bien. ¿Algo más? Vale, no. Italianos. Bien, italianos. Sí. Bueno, aquí ahora deberíamos poner fachetanera para entrar en tema. Claro, sí. Sí, claro. Sí, ¿vale? Sí. O sea, es como 6 toneladas. Es como si a mi antiguo Fiat le pones una torre con un cañón. Cañón de 20 milímetros. Sí. Es más pequeño que el del anterior, o sea que... Sí. Bueno, lo que pasa es que tiene un blindaje para lo que es el mantelete del cañón y el Glacis, bastante bueno, 40 milímetros. Sí, pero eso, fíjate cuál es el frontal del mantelete de Glacis. Pero el mantelete es lo que está en la torre pequeñito arriba, ¿no? Sí. O sea, ya está. El resto son entre 6 y 20 milímetros. Encima del motor son 6 milímetros. Creo que el Fiat de Félix tiene más chapa. El Fiat de Félix tiene más chapa. Sí, el que tenía yo antes, el Fiat Punto, sí. Me lo creo. Bueno, a ver, al final este vehículo es italiano, está remachado. Lo cual es un delito, sí. Bueno, es lo que los italianos es una de las cosas que tienen. Pues ligeros, al final. O sea, son 2 de tripulación y es lo que. O sea. Es que no hay mucho más. Los empleados de la campaña de los Balcanes, ya ves tú. Sí, eso es lo que más me fueron sorprendió, ver que había L6 en el CESIR. Y bueno, y luego eso es. Y luego las últimas. Lo sorprendente no es que fueran, lo sorprendente es que esperaran que volviera. Claro.
sea, es que lo llevan allí, no sé a qué, porque esto, o sea, cualquier, yo qué sé, le echas un cañonazo sin darle a ninguno, simplemente con darle al suelo y ya revientan. Un cañonazo de un KV2 y salen todos a hacer puñetas, tío, como bolos. Es un demostrador de tecnología. Es por si se lo quieren final, comprar los ¿sabes rumanos. cuál es el problema de esto? Que sí? El problema de esto es que no es un carro de combate así. ¿El cual? Y tampoco es una mejora de una tanqueta de ellos. Bueno, en teoría era la L335 el último modelo que hicieron de la escátola de sardine, de la lata de sardinas, ¿no? Sí. Pues la última versión que hicieron con una torre, en teoría. O sea, al final luego lo que pasa es que tuvieron que cambiarle la suspensión, por ejemplo, tuvieron que cambiarle la transmisión. Hubo que hacerle algunos cambios así y tal, y el cacharro que le pusieron en la torre para disparar, pues era un cañón Breda de 20 milímetros, el Breda modelo 35. Que no es mal cañón, pero tampoco es bueno. O sea, no sé si me explico. El problema es que este cañón también lo lleva, por ejemplo, el autoblinda AB41 y ese de exploración muy bueno, muy correcto, muy bueno. Sí, señor. De exploración, muy bueno. Pero claro... Sí, ¿algún día lo había hecho ya el Breda M35? No lo había hecho todavía, sí, ¿no? el autoblinda. El autoblinda lo hemos hecho. De cañones italianos solamente hemos hecho el elefantino. Sí, señor. El 47 milímetros. Qué gran poca. Hubo versión de este trasto con cañón con cañón elefantino. Pero pero no le iban a poner, ¿no? Sí, le llamaron Semovente 4732. Vale, sí. Bueno, vale, el Semovente, pero ya como no con torres, sino con casamata. El Stug italiano. Sí. Bueno, también hay que, a ver, me voy a arrepentir de decir esto. Tampoco el hecho de llevar un 20 milímetros, tampoco una cosa tan rara. Recordemos que el Panzer II se comió la campaña de Francia y era lo que llevaba un 20 milímetros. Por eso. Y Barbarroja también. Siguen siendo la mayoría en Barbarroja. Pero claro, a ver, estos cuando llegan allí, llegan con un carro que es un poco más alto que el Panzer II, que solamente tiene 2 tripulantes, y que el blindaje suyo, pues ya hemos quedado que tampoco es una cosa demasiado para allá. Si en total el vehículo pesa 6 toneladas, saquemos cuentas, y además eso es que tiene pinta como de, tú lo ves y dices, inspira confianza porque parece un tanque. Bueno, pero parece plátano pues no. A ver, no. Es un carro que estaba muy bien, pues por ejemplo como vehículo de exploración no te digo que no. Para cualquier cosa en la que realmente no tenga que medirse contra nada que sea más duro de pelar que la carreta de la familia Ingalls de la Casa de la Pradera. O sea, porque si no es que la hemos liado. O sea, la hemos liado pardísima. Esto no... Pero bueno, que ya digo que se pensó incluso en hacer cosas bastante raritas con él y dijeron, no, es que el chasis no da. Hombre, yo después de ver la L3 arrastrando un depósito de combustible para utilizarlo como vehículo lanzallamas, ya me espero cualquier cosa del Ansaldo. Yo sí, lo único que no lo he visto es arrastrando una catapulta orca que dispare un Gretchen, ¿sabes? O sea, porque es lo que le faltaría. Pero yo quiero hacerlo. Tú imagínate un vehículo que mide, o sea, que es como Felipe, apuntando para hacer un diagrama de esto, ¿eh? Venga. Pues hay que hacer... Sí, no, pero digo, arrastrando una catapulta con un goblin encima. Con un goblin que lleva una bomba un casco prusiano, tío, para ensamblar a la infantería. Qué maravilloso. Pero eso, algunos trastos de estos, pues hombre, no tenían la cosa de... Se usaron mucho, por ejemplo, también como antipartisanos. En Yugoslavia, por ejemplo, los partisanos, de hecho, capturaron a algunos de ellos y los pusieron en servicio. Pero bueno. Pero el cacharro tenía potencia para subir una montaña por Yugoslavia, porque las de Grecia se quedaban atascados, que daban gusto. Este no solía quedarse atascado, el motor era bueno, es decir, lo que pasa es que daba 68 caballos, dices es poco, pero claro, como solo no llega a las 7 toneladas, pues tenía un... El problema es que conducir esto por una carretera de montaña con un conductor
y un comandante artillero solamente es complicado. Esto, o sea, claro, tiene que salir el comandante fuera, tiene que ir diciendo no van para tu derecha, para mi derecha, y ese tipo de cosas, porque la visibilidad que tenía tampoco era demasiado buena. Tenía unas rendijas por delante, de estas que se levantaban, y claro, si tiene como una especie de plancha enorme que se levanta y por ahí se ve, porque si tienes que mirar por la rendija, no ves nada. Y esto no te da mucha visibilidad. Yo por terreno demasiado accidentado no me metería, pero porque acabo en una zanja fijo. O sea, no porque realmente no hay escotilla buena para el conductor, para que el conductor asome por ahí. Eso es otro problema que tiene. Además era pequeñito, ¿eh? Es muy pequeño. La torre no está mal, la torre tenía un diseño bueno porque tiene lo que es la escotilla para el comandante es amplia y es cómoda, y lo que es tiene también una parte trasera que se puede abrir también en caso de necesidad, y era bastante angulosa, ofrecía pocos ángulos rectos, pero vamos, que tenía muy poco blindaje, y la capacidad de pegada suya, pues eso, por ejemplo, si me tengo que meter me tengo que zurrar contra un vehículo blindado de estos de exploración, pues sí, el cañón de 20 milímetros ese sí, era bueno. Ahí sí. No se atascaba. Pero llegabas a un yo qué sé, un Matilda o yo qué sé, o como fue al frente del con un 34. No, 34, si pilla que era el BA-10, el que llevaba el cañón de 45 milímetros. También. Claro, que ni con esas, tío. Un BA-64 sí, pero... Claro, ¿no? Y el caso es que sobre Orugas tenía una velocidad bastante buena. Pasaba de los 40 km por hora en carretera, que no estaba mal, ya digo, pero que bueno, se queda un poco corto para todo. Se queda un poco corto de alcance también, no pasa de los 200 kilómetros a velocidad crucero. Y el arma suya, el cañón de 20-65, tenía una reputación de ser bastante tendente a atascarse, aunque eso tiene también los australianos, por ejemplo, y los ingleses lo usaron mucho. Lo usaron muchísimo en el Long Range Desert Group, por ejemplo, que le gustó un montonazo, y lo tenían en sus coches esos locos que llevaban. Era un buen cañón, pero ya digo, para este tipo de cosas. De hecho, se adaptó para que en caso de necesidad el carro pudiera hacer fuego antiaéreo con ese cañón, porque era un buen cañón antiaéreo. Pero vamos, ya te digo que este carro no es. Si me das a elegir entre el Covenanter y me quedo con la verdad, pero para eso. Pues anda que entre susto muerte no sé yo qué decirte. Como 40. Oye, pero corría, ¿no? Hemos quedado que correr, ¿no? Recordemos que, según mi amigo Antonio, te comentó una vez que para los italianos la guerra se gana en una carrera. Es decir, el primero que llegue con su carro gana, ¿verdad? En la batalla. Bueno, entonces, esa es la guerra chelere. Muy bien, vale. ¿Algo más que decir del L6 o seguimos dando caña al italiano? ¿Pasamos al siguiente, os parece? Pues que lo mejor que pueden decir de él es que era bajito y por lo tanto era difícil darle. Pues mira, algo es algo. Bueno, sí. El 33 también era bajito y no por eso. En fin, vamos a saltar de Italia y nos vamos a la Unión Soviética, que fue también un estado que en los años 20 y 30 pues tuvo que experimentar con muchos carros, y algunos duraron más de lo que quizás hubiera sido adecuado, pero teniendo en cuenta que le invaden los alemanes y sacan de todo, y que actualmente en Ucrania se están viendo los T-54 modelo A, sí. Pues ¿qué quiere que te diga?
Se ve que tienen costumbre allí de no tirar nada. Vamos con el T-28. A ver, ¿quién quiere? No. Sí, eso es malo. Multitorre, sí. No, he dicho el T-28 y el T-28. Multipase, no fastidies, tío. El que quiera saber las interioridades de este cacharro, porque no tiene otro nombre, Antonio hicimos hace 2 años así un Carros 10 sobre este cacharro, de forma literal, y ahí hablamos de todos los entresijos y remaches que tiene este cacharro. Que lo único que sirvió fue para hacer un desfile en Moscú cuando los alemanes estaban a sus puertas. Pobrecillo, qué fama le estáis dando a un maravilloso cacharro de 45 toneladas con un cañón de 75 milímetros como armamento principal, 2 de 45 milímetros como secundaria y entre 5 y 7 ametralladoras de 7,62 milímetros. Sí. Pero vamos a ver, que tiene una longitud de 10 metros de casi. He visto el ST con menos armamento, de también. 11 pavos, un equipo de fútbol. Oye, ¿puede esto flotar? Esto Si digo, si lo lanzas lanzas al a un río. sacas al río del cauce. O sea, es más alto que el río, la tío. Altura, tío. Mide 3 metros y esto medio. desborda el río. Sí. Tú lo tiras al río y haces una base. En realidad, la elección del T-35 viene para hablar un poco de esta tendencia que hubo mucho de carros multitorre. O sea, no es específicamente el modelo, sino que nos da para hablar de este concepto de un carro con más de una torre con armamento potente. Eso es. No solo los soviéticos, también lo hicieron los británicos. ¿Qué? Con el Cruiser, lo hicieron los polacos. También tienen alguno. Los alemanes tenían algún diseño. Sí, no, hicieron uno, no sé, el Ese, el que acabó en Noruega y luego no lo quisieron volver a traer. Se quedó ahí. Sí, lo llevaron a la campaña de Noruega y dijeron, no sirve para nada. Dice, sí, pero quedároslo. Y no volvió otra vez. Bueno, esto Gustavo seguro que lo puede pronunciarlo perfectamente, pero yo no soy capaz. Sí, esto en realidad quien empezó, como todas las cosas locas absurdas de tanques, son los ingleses. Sí, seamos serios, o sea, hay un carro de combate terrible que es, vamos, es una cosa que parece que se haya salido de un serial de Flash Gordon, que se diseñó en 1926, que es el A1E1 Independent. Y el Independent, eso es como... El Vickers. A ver, esto es... Vickers siempre está detrás de todas estas mamarrachadas. Hace cosas buenas, pero luego también hace cosas muy malas. No, Vickers... La cosa es que Independent fue un engendro del diablo. Es precioso, claro, tiene ¿cuántas torres? Cuento 1, 2, 3, 4... Así es simple vista, tampoco... con un cañón principal, el que ha dicho en este caso el T-35 de 75 minutos, con varias torres auxiliares, ponemos de estos 5 en un campo de batalla y nos hacemos el rey. Sí, se habían creído que era una batalla naval. Y total, como van a avanzar al ritmo de la infantería, pues no tienen que ir deprisa. Tienen que estar muy blindados. Claro, pero Vale, lo compro. Oye, este A1, Antonio está en Bovington, has tenido que verlo y incluso hacerte una foto con él. Vamos, si la cámara lo reflejó cuando hizo... Que lo vi, claro, pero... Creo que tengo alguna foto por ahí, sí, pero es que, ¿sabes? Es que es como lo de Crafiano. Según el ángulo del que lo veas, parece un tanque, una nave espacial, parece un depósito de gas, parece un... O sea, según por donde lo estés mirando... O sea, además ten en cuenta, el A1, el A1, el cañón, son 3 libras. Dices, bueno, vale, lo que tú digas. Pero las otras torres son para ametralladoras. Dices, ¿que has hecho 4 torres de ametralladoras alrededor de la torre donde has puesto? Bueno, ese no tenía ningún sentido y por eso no lo compró nadie. El T-35, en principio, parece que dice, pues si tengo que hacer un monstruo, pues lo hago así, ¿no? O sea, el más lógico. Es decir, es una burrada, pero tiene más sentido, por lo menos. O sea, yo cojo una torre grande con el cañón de 75 ahí y luego alrededor lo que pongo, pues pongo cañones más ligeros, antitanque. O sea, pongo un cañón grande para apoyar a la infantería y para destruir fortificaciones y luego pongo cañones anticarro alrededor. Dices, vale, bien, de acuerdo. Y luego, ¿qué haces? Pues pones ametralladoras para protegerte de la infantería. Y bueno, y todo esto...
¿Quién lo maneja? Y después empieza a meter gente dentro y claro, al final te queda pues ese engendro de T-35 que se llegó a utilizar, pero... En Finlandia se perdió uno por una mina terrestre. Yo creo que se perdió la gente por dentro ahí, no sabían por dónde estaba la salida. O sea... Yo, la verdad es que este concepto se fue, menos mal que se fue diluyendo poco a poco al principio, sobre todo de la guerra, porque veían que era mucho material, muchos hombres metidos ahí dentro. No solo lo hicieron, me refiero a meter cantidad de gente dentro de un carro de combate, los rusos o los soviéticos en este caso, sino también que lo hicieron los franceses. Con sus monstruosos carros de combate, bueno, de preguerra. El problema es que esto, los aliados y soviéticos y tal, se va diluyendo poco a poco esta idea, pero va cuajando dentro de la idea de la cabeza de un señor con un bigote cuadrado, sueña un día y dice, vamos a meter un rate, ¿sabes? Y monstruoso con cañones navales y mete 200 tíos ahí dentro. Con 5 torres de auxiliares. Entonces ese concepto evidentemente no sirve, porque se ve claramente que no sirve. Ya, pero ¿y lo bonito que queda decir Landkreuzer? Landkreuzer, crucero terrestre. Landkreuzer. Sí. Sí, no, pero ¿me entiendes? Mientras unos van descartando esta idea porque por tendenciosa y porque no vale para nada, otros la van madurando y dicen, vamos a hacer en sus sueños más húmedos, piensan en meter cañones de 160 milímetros de destructor y dices lo que dices tú, ¿cómo es? Land Cruiser. Sí, eso en inglés, sí, crucero terrestre lo llamaron, sí. O sea, que no te atreves a decirlo en alemán. Sí. El alemán, bueno, igual luego me pegan por cómo lo he pronunciado, pero bueno. Pues eso, entonces esto, evidentemente, esta idea y de hecho la producción de este carro, en concreto el 35, termina enseguida. O sea, es verdad que empieza en el 35 la idea, el concepto y demás, y en el 41 dicen, para tu culo pirulo, ¿sabes? Fuera. O sea, no hay más. Porque es que no vale para nada. Y consume una cantidad de recursos increíble en horas hombre de factoría y a ver... que puedes sacar 4 T-34 en lugar de uno de estos. Bueno, y además que eso da muchos problemas. De hecho, por ejemplo, se dice, las malas lenguas dicen que, bueno, que los soviéticos durante la guerra civil española se dan cuenta de que los carros sí tienen un buen cañón, pero tienen un poco blindaje. Entonces dicen, hay que hacer algo con más blindaje y más cañones. Entonces, uno de los porqués es esto de aquí, pero bueno, sin más. Bueno, al final hicieron 61 de estos monstruos y dices, vale, y llegaron a utilizarlo realmente en combate. Sí. De hecho, sirve, vamos a ver, en la 5ª Brigada de Tanques Pesados en Moscú y salen en las paradas militares, aparecen por ahí en la batalla, lo que es los primeros momentos de la batalla de Moscú, dicen que fueron de hecho capturados por los alemanes, uno en donde fue durante la operación Barbarroja. Y dicen, se comenta que durante la guerra de invierno participa, pero que bueno, que de hecho que no se sabe si es verdad o es mentira o qué, está fuera de combate por una mina. Bueno, con la cadena que tiene, pues fíjate tú lo largo que es, macho, ¿sabes? Hombre, bueno, eso era un problemón. Pero además eso que ya, por ejemplo, por dentro no sabían dónde meter la munición, coordinar los cañones entre ellos, las distintas torres era una locura. El comandante estaba, pues eso, absolutamente enajenado, intentando hablar de un lado al otro. Y encima, pues estos sí que les buscaron ponerles un set de radio, con lo cual, pues claro, se convierte en un poco como carro de mando de todos los demás que no tienen radio. Era un follón. Llevar esto era un follón y aparte, pues cada torre era una orquesta auténtica. Tenían ahí tíos cargando, apuntando, disparando y aparte, pues ahora deja de hacer eso que la ametralladora que tienes por detrás también la disparas tú y no sé qué, cosas así. Era un poco complicado. Eso es. No funciona, digamos que no funciona, pero vamos, es que en la operación Barbarroja de los blindados soviéticos no funciona nada, o sea que tampoco vamos a dramatizar.
Bueno, y una cosa que voy a comentar, las averías más usuales, ¿sabéis dónde eran, no? En la barra de torsión. En la transmisión. A mucho peso, poco potencia de motor, materiales inadecuados para hacer este tipo de carros, transmisión, hacer puñetas. Sí, hubo un plan para hacer un T35B que tenía el motor mejorado. Tenía casi el doble de potencia. Pero no se llegó. No sé por qué. Por algo sería. Bueno, concepto fallido. Y hablando de conceptos fallidos, y nos vamos a Nueva Zelanda. ¿Queréis ir a Nueva Zelanda? Pero ahí no hay ningún concepto fallido. Bueno, hay el carro más feo del mundo. No. Solo Sí. hicieron uno y es maravilloso. Espera. Eso es un engendro. Eso sí que es un engendro del diablo. A ver, coño. los orcos lo encuentran bonito. Los orcos y Antonio. El resto del mundo dice que No sé por qué dice Cezo. A ver, estamos hablando del Bob Semple, ¿eh? Mira, esto fue un agárrame el cubata, estando ya borracho o bebido de ginebra hasta el culo. Bueno, no sé si en Nueva Zelanda beberían ginebra o whisky, me da exactamente igual. No, vamos a ver. Cerveza de Malta, me da exactamente igual. Fue un agárrame el cubata, señor. Venga, vamos a hacer ¿con qué? Mira, ¿ves ahí la chabola que tengo, donde tengo los utensilios, los apelos de la ranza? Sí. ¿Ves esas chapas coagurradas que tengo ahí? Pues venga, úsalo. Me veo en la obligación de protestar firmemente. Pero si tiene las orugas de un tractor, tío. No, es que es un tractor. Pues, a ver, vamos a ver. Básicamente, la idea de los carros de combate o estos salen de un tractor también. A ver, aclarémonos. Bob Semple era un emigrante australiano que fue a vivir ahí a Nueva Zelanda a trabajar en las minas. Y allí se metió en política después de ganar todos los torneos de boxeo del Intersindical de Minas. Se metió a política, lo cual le daba un pedigrí bastante interesante. Entonces, este hombre, pues, consiguió ir haciéndose un nombre dentro de allí de la política neozelandesa, fue escalando puestos y resulta que, bueno, él consiguió meterse en el caucus de su partido, digamos, y se convirtió en el ministro de Obras Públicas. Entonces allí en el ministro de Obras Públicas él empezó a abrir paso a toda una serie de proyectos para mejorar las infraestructuras del país, porque había muy poco ferrocarril, porque había muy poca... y el hombre se centró en eso. Y pues eso, encargó mucha maquinaria. Llega un momento en el que en 1940, que este hombre era intratable, era un tío que se le metía una cosa entre ceja y ceja, y Churchill parecía un parvulito comparado con él. Entonces, claro, el tío resultó que le dieron la cartera en el gobierno que sale, creo que es en 1940, le dieron la cartera del Servicio Nacional, que era el equivalente a todos los servicios públicos que había que activar en ese momento para el funcionamiento de la máquina de guerra. Y entonces, de esta manera, en realidad se convirtió en ministro de la guerra, si es que había alguno. Entonces, de esa manera, él, que siempre había sido contrario, por ejemplo, al reclutamiento forzoso, pues lanzó el reclutamiento forzoso. Y también, pues, por ejemplo, dándose cuenta que como tenía el problema de que la mayor parte de las tropas que habían ido allí a África
ahora no podrían ayudarle en caso de guerra con Japón, pues dijeron, venga, vamos a ver, necesitamos contar con nuestras propias tropas para defendernos en caso de que el Imperio Nipón declare la guerra, que es probable en un plazo de unos meses que la cosa se nos vaya de las manos. Pero yo lo veía claro. Antonio, posteriormente los australianos sí pueden traer a su novena división. ¿Estás comparando los australianos con los neozelandeses? No, te estoy diciendo que por qué los australianos sí pueden traerlos y los neozelandeses no. Los neozelandeses pueden traerlos, pero traerlos sería traicionar a la madre patria, y eso no lo va a hacer un neozelandés. Bueno, es que en esa época, quiero decir, ahora no le coge la los australianos tienen más de una división, los neozelandeses tienen una. Entonces quedaría muy mal. Los australianos tienen... De todas formas, los neozelandeses dicen, si nos tienen que llegar refuerzos aquí, Australia tardan 1 gillón, pero aquí tardan 1,5 gillón en llegar. ¿Y cómo nos defendemos? Pues reúne tú fíjate, reúne todo el contingente blindado que tiene en ese momento Nueva Zelanda y son 6 Bren Carriers. Bueno, buen cacharro. Buen cacharro para toda Nueva Zelanda y encima buen cacharro. ¿Le has llamado buen? Yo tacharía esa parte. Bueno, te diría que en un 50% tienes razón. Cuando dices buen cacharro, la mitad de lo que dices es verdad. A ver, es un buen cacharro porque, bueno, de hecho los alemanes cuando lo capturaron unos cuantos le pusieron un cañón encima. Solo hablamos Sergio y yo. Beckett y sus amigos. Lo que pasa es que aquí no tienen, los neozelandeses no tienen a un tío como Beckett. Bueno, este señor no necesita Beckett. Este señor coge y da un discurso increíble en el que dice que en caso de necesidad, si nuestro país fuera invadido, ¿con qué equipo contamos? Y entonces dice, no os preocupéis porque gracias a la previsión del Ministerio de Obras Públicas tenemos muchos vehículos que pueden ser transformados fácilmente. Y de aquí es de donde nace el auténtico devorador de japoneses, la máquina de matar perfecta, el Bob Semper. Es decir, estos señores tienen un proyecto que habían hecho en Estados Unidos los de Caterpillar cuando le habían querido vender tractores blindados al ejército americano, y dice, nosotros podríamos hacer lo mismo con nuestras máquinas para hacer carreteras. Se lo da un ingeniero de esto de obras públicas, caminos y puentes, que se llamaba Beck. Fíjate, se parece un poco al alemán, ¿verdad? Sí. Y a este señor le dicen, bueno, vamos a ver, voy a pedirles a Caterpillar que me manden cómo pensaban poner estas chapas de blindaje y hacer esto. Y dicen, pero ¿cuánto va a tardar en llegar los planos aquí a Nueva Zelanda? El Caterpillar ahora mismo está un poco liada, igual no lo quieren, vamos a tener que hacer... Chico, calla. Y se pone el mismo en el cobertizo de su casa a sacar, a hacer sus planitos. Y empieza a hacer una maravillosa conversión del tema. Hay unos talleres en Temuca, en la isla del norte, y el hombre se pone a y saca ahí pilla a otro compañero suyo que se llamaba Todd y empiezan entre ellos a trabajar. Y poco a poco, cuando van saliendo cosas, pues van haciendo modelos en madera, van haciendo modelos luego con plancha... La gente dice que es plancha corrugada de los tejados. No. A ver, en ese momento Nueva Zelanda no tiene capacidad para poder fabricar una plancha metálica de blindaje. Así que se la encargan a Australia. Australia dice que no puede mandársela y ellos dicen, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Dice, bueno, pues tenemos aquí plancha plegada que podemos así como tal y ya está. Eso es lo que tienen que utilizar. Luego ponen acero dulce en alguna parte porque no hay. Y ya está. Y cuando le dicen, venga, vamos a ver, ¿qué podemos ponerle? Piensan en ponerle un cañón de 37 milímetros en una torre encima. Dicen, tenemos un pequeño problema. Nadie nos va a dar cañones de 37 milímetros. No tenemos. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hacemos? Dice, vamos a poner el 40 milímetros británico. Dice, los británicos no nos van a dar ni el orco para meter en la catapulta. No, no podemos. ¿Por qué? Gretchen, ¿no? El Gretchen. Todos los maldecitos, no vamos a tener ni un Gretchen inglés. ¿No veis que los ingleses no pueden dar? Están con todos los 40 milímetros ya trabajados. Así que mientras van dándole vueltas, así le pondrán la torre de un Stuart, de si no sé qué tal y todo esto, dicen, no se me ocurre nada más. Dice, vamos a poner de momento una ametralladora. ¿Qué ametralladora tienen? Pues una Bren. Dice, vamos a hacer este tanque para meterle una Bren. Dicen, no.
No hagamos eso. Sería una tontería poner una Bren en un carro de combate y usarlo como si fuera un Bren Carrier. Dice, no, porque además es que este bicho nos ha quedado un poco así como, claro, es un tractor de obras públicas, es como te puedes encontrar una explanadora, ¿vale? En medio de la carretera, o te puedes encontrar un rotovator cosechadora, pero que le han puesto encima un blindaje, es decir, esto tiene 2 pisos de alto. Entonces dicen, vamos a ver, que ¿cómo lo hacemos? Dice, pues vamos a meter una ametralladora, pero en la torre, dice, pero ¿y es solo para ese armamento? Dicen, no. Luego vamos a colocarle otras 5 a lo largo de todo el casco. Va a ser como un barco de guerra de estos de la batalla de Trafalgar, pero con ametralladora. Dice, ¡buah! Es que puede fallar. Y claro, pues hay una ametralladora frontal, una ametralladora a la izquierda, una ametralladora a la derecha y... No, hay 2 frontales. Hay 2 frontales. Sí, hay 2 frontales, una en la torre y una en cada lado. Como que 3, ¿no? En la parte de arriba. Y le ponen en la torre, le ponen una también. Bueno, entonces eso es. La torre al final básicamente es como una palangana de hacer la colada, pero volcada boca abajo. Y se queda ahí esperando a que lleguen cañones de 37 milímetros para poder ponérselos. En total hacen una conversión, algunos dicen 3, otros dicen 6, hacen varios. Yo todo esto lo sé porque me acuerdo porque hice ya un Carros 10 sobre el Bob Semple. Se llama... Es de los primeros que hice, además, se llama El carro de la Tierra Media. Sí, es más, bueno, yo todavía ni estaba. Sí, es verdad. Tú eras pequeño aún. Sí, exactamente, yo era pequeño aún, tío. Tú eras todavía pequeño. Pues se podía coger una velocidad máxima de 12 kilómetros por hora. Tenía pues dos marchas y una marcha atrás, si no recuerdo mal. Y el acero corrugado al manganeso con su capita de antioxidante no vaya a llover y tal, pues tenía 8 milímetros de espesor a lo largo de toda la plancha. Y tú lo ves y es como si estuviera avanzando pues una pirámide necrona, o como si tuviera... O sea, había muchos chistes que son muy graciosos de la época cuando se vio, pero siempre cuando se metieron con él en las ruedas de prensa y todo eso, él dijo, mire usted, estábamos en una situación de emergencia. De hecho, pues esto sale en el carro de combate sale en otoño del 41, es decir, sabían que la guerra estaba cerca, pero todavía no había guerra. Estos se estaban preparando y dijeron que él lo defendió, dice, con lo que teníamos en ese momento podíamos decidir no hacer nada y esperar que alguien viniera a ayudarnos, o dar la cara y hacer todo lo que pudiéramos, y eso fue lo que hicimos. Bueno, de todas maneras, que es brillante. O sea, hay una serie de requisitos, recursos, limitaciones y demás por lo que he leído, lo que has dicho tú, es considerado como el peor tanque jamás construido. Eso es mira, yo eso creo que es totalmente falso, y además es que los hechos lo demuestran. Es decir, los hechos lo demuestran. Si solamente consiguieron hacer eso 3, 5, 6, no se sabe exactamente cuántos, y luego simplemente los desmontaron cuando ya no hizo falta, los desmontaron y volvieron a ser otra vez excavadoras. Pero Japón asaltó Malasia, Japón invadió China, Japón arrasó las Indias Orientales holandesas, Japón bombardeó Darwin en Australia, Japón tomó Nueva Guinea, Japón llegó a ocupar el Timor portugués. ¡Oh, madre de Dios! Y toda esta gente casi siempre tuvo carros de combate. Nunca se atrevió con Nueva Zelanda. Por algo sería. Sí, por algo sería. Miedo tenían. Y en que no quieran confesarlo, allá ellos. Ahora pueden disminuir la cosa, pero este monstruo de acero al manganeso corrugado con forma de V, con 8 milímetros de blindaje y 6 ametralladoras, les puso los pelos de punta. Bueno, yo solo te digo que para mí es de nula practicidad. Pues mira... y hay maqueta por ahí. Yo creo que el mundo no estaba preparado para el genio de Bob Semple. Yo creo que el mundo no estaba preparado para que un país que no contaba para nada en el concierto internacional, que había enviado una división a base de reclutar hasta a los maoríes de la isla sur, que nadie sabía que había gente en la isla sur, que no sabían hablar inglés, que habían cogido y habían apostado todo
estando en la posición más extrema del imperio, en lo más indefendible de todo. Nadie pensaba que fueran a plantar cara de esta manera. Yo creo que es un gesto de desafío absoluto de una nación en guerra. Y ya está. Y aparte, un orco estaría orgulloso de ello. Bueno, ahí lo tienes, te lo he mandado, Antonio. Ahí está la maqueta. Tío, yo lo quiero. Bueno, descartado el país de las ovejas, si hablásemos ahora de un cacharro de casi 70 toneladas, 4 metros de alto, con un cañón principal de 75 milímetros, modelo 1897, y 4 ametralladoras de 8 milímetros. Virgen Santísima de Amor Hermoso. Y además de 1914... Bueno, diseñado en el 17 y empezó a producirse en el 21, pero solo se construyeron 10. Ya. El carro Ya sé por dónde vas. francés. El Charles. Uh-huh. El Dux. Sí. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la cara de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dice, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Y los Boers en la más alta disparando. Exacto. Es que dice, pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Dice, bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Ah, sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta Armé me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. ¿El reggaetón? A mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no... Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora los voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. ¿Qué cacharro? Pequeñito, 10 metros y medio casi de largo. Con 10 tíos. Esto es lo que hemos dicho antes del T-35. Esa manía de hacer aquí de cacharros grandes y meterle un montón de gente dentro. O sea, de hecho cuando, este tiene más encanto. Cuando los alemanes capturaron al Champaña, que es uno... Bueno, capturaron al Champaña y al Lorena, que eran los nombres de... Sí, tienen nombres de regiones. Exactamente. Pues no lo pudieron meter dentro de un vagón de tren, que no podían. O sea, la hostia, el cacharro era grande. Es el heredero de la gran tradición francesa de la Primera Guerra Mundial, pero yo no sé qué pintaba en 1940 esto, aunque desplegaran 5. A ver, yo creo que esto, sinceramente, esto lo idearon, lo que has dicho tú, lo idearon, lo pensaron.
en el verano del 16-17, y al final pues se les fue de las manos y dijeron, joder, si ya la guerra para cuando hemos cargado este cacharro, porque este cacharro es, salvo por la torre esa gigante que tiene, con el cañón 75, es totalmente de la Primera Guerra Mundial. Ten en cuenta que ellos están esperando que si hay una guerra de trincheras, el carro blindado tiene que tener un frontal muy potente, y muy largo para poder saltar las Exacto, trincheras. Tenían que ser muy largos, y para que fueran muy largos y tuvieran, pues a ver, tenían que tener también un armamento muy potente. 10-27 de largo. Sí, es que es muy largo, tío. Eso es un autobús. Exactamente. Y claro, dices, un autobús de los grandes. Y dices, hombre, yo creo que pasaba, pues eso, querían algo que pudiera servir para la siguiente guerra mundial que fuera a haber. Y si servía para eso, para poder romper las trincheras y cruzar detrás y destruir la artillería, sobre todo, pasar por encima de los nidos de ametralladoras y todo esto, pues claro, por eso lo hacen con unas orugas que son anchas como la vida. Y eso, y el carro no se acaba nunca. Y bueno, pues tiene una puerta lateral para que vaya subiendo la gente, como si eso fuera el Corte Inglés. Que es que. Pero bueno, de hecho, tiene el apelativo de el tanque operativo más grande jamás fabricado. Bueno, vale. No sé si no le he dado esa entonación grave y solemne. Y una voz tengo la lista profunda. No, esa que tengo. Tengo la lista de o sea, son 10: Provence, Picardie, Alsace, Bretagne, Touraine, Anjou, Normandie, Berry, Champagne y Poitou. Sí. Me acaba de venir la Que película de Top Secret a la cabeza, tío. Totalmente, sí. Es que estaba esperando que alguien hiciera el comentario. ¿Bahía también? Dime. El Bahía también lo has dicho, ¿no? Bahía, ¿o cómo es eso? Normandie, Bahía, Anjou. Bueno, pues es que fueron capturados hay dos que los cogieron los alemanes. No es Bahía, es Berry. Berry, bueno, vale, eso. Berry. Pues eso. Y bueno, pues eso, que no los vieron ellos alemanes y dijeron, ¿esto qué es? Pero es curioso, en el caso francés, que diseñen y pongan esto con lo bien que les estaba saliendo el FT. FT-17. Sí, bueno, ellos estaban pensando es tan bueno, claro. Es tan sumamente bueno para lo que salió en la época, que bueno, de hecho, ya lo explicamos en su momento Antonio y yo en la saga que hicimos. Que era también larga, de narices. Sí, 5 o 6 capítulos lo hicimos. Bueno, que todo el mundo lo copia. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que en Francia pasa lo mismo que pasaba en Gran Bretaña o lo que pasaba en Alemania. Todo el mundo quiere meter a zarpa. Porque si tú ves los carros de combate que están de entreguerras franceses y los que van ya a la guerra, que son de los de preguerra, pues ves un montón de empresas, Renault, Peugeot, bueno, Peugeot pues no se llama Peugeot, pero bueno, los de Somois, los de la MX, y dices tú, la madre que me parió, ¿sabes? Y al final los franceses tenían la misma doctrina, vamos a llamar doctrina, que los ingleses, ¿no? El carro de caballería, el carro de infantería, el carro de no sé qué, el carro de no sé cuánto, porque se pensaban que eran todavía batallones de caballería o brigadas de caballería como Napoleón. Por aceros, lanceros, no señores, no. Entonces al final este carro se termina haciendo, a pesar de haber ganado la Primera Guerra Mundial, yo creo que dice, vamos a hacerlo porque ya hemos invertido mucho y hay que hacerlo. Y no vale para nada. No vale absolutamente para nada. Entonces, claro, tienen el Schneider, que tiene forma de barco, de ariete. Uh-huh. Tiene, el Schneider es uno de los primeros carros de combate carros o artillería, artillería, yo creo que es un carro de artillería que llega a España. El Schneider uno acabó pegando tiros ahí cerca del cinturón de hierro de Bilbao en el 37, creo. Al menos al principio de la guerra, el ejército español creo que tenía 3. Sí, pero se no estaban. Sí. Se quedaron en Madrid. Aquí en el frente norte estuvieron los FT, que llegan al puerto de Santander y luego los mandan a Bilbao. De hecho, lo contamos Antonio y yo en un programa con Adrián Rodríguez, te decíamos ayer, en el que lo compran pues también lo contamos en los FT-17, en la saga.
Contamos que los compran a Polonia. Esos polacos son de la guerra ruso-polaca, de los años 20, y se lo compran por un pastizal que flipas. Bueno, que vale más barato comprar un T-26 nuevo que comprar un F-17 polaco. También tengamos en cuenta que no es el mismo, no es la misma cuestión. O sea, el T-26 lo estaban fabricando como churros. Sí. Y el F-17, dices, es que los polacos lo estaban dando de baja. Dices, sí, pero todavía no tienen servicio. De hecho, cuando llega... Bueno, de hecho, tú haces el cambio a lo que hubiera costado ahora y tal, lo explicas en ese programa. ¿Verdad? Sí. Y de hecho le estiman y llegan al puerto de Bilbao, aunque nos estamos desviando un poco del tema, llegan al puerto de Bilbao con de los que, 30 que llegan, 25 vienen fastidiados, que tienen que traerlos a los talleres de aquí de al lado, donde yo vivo al lado del pueblo, Bedia, para poder arreglarlos, porque tienen los embragues rotos, las rejillas del motor rotas, le falta una válvula no sé qué, el acelerador, o sea, sí. Es una timada totalmente. Y aquí solo combatieron los FT-17 y los Trubia navales. Los Trubia. Estaba confundido el Snyder con el Trubia. Sí. Los Trubia y los Trubias navales. Vamos, que los Trubia navales se fabrica. Hay un programa en Casus Belli que hasta Antonio Dani y el autor de un libro que lo explica, que por cierto está muy bien el programa, y los hacen en Sestao, en la naval. Bueno, volviendo a los franceses, ya hemos visto que el 2C, un dinosaurio de una época pasada, que acabó... Tuvieron opción de usarlo y dijeron que no, prefirieron no usarlo. O sea, así de claro, en la campaña aparecen destruidos y todo eso, pero sobre todo es por averías, ¿no? Ahí está. Y negándose a usarlo, y que ya lo has mencionado antes, tenemos... a la versión alemana del T-35, el Panzer NBFZ. Me niego a pronunciar lo que viene después porque voy a invocar algo. Neubofahrzeug o algo así. Juan, si te parece bien, vamos a llamarlo el Panzer Neu. Ahí está. Chavo. A ver, ¿qué le pasó en Noruega a este buen hombre? Nada, ese es el problema, que no hizo nada, ¿no? Nada. A ver, vamos a ver. Lo que pasa es que también los noruegos, pues eso, los noruegos no tenían blindados y tenían muy pocos anticarros. Ellos pues andaban dándole vueltas a algunos conceptos así y tal, y venga, vamos a... patatín, patatán, chup. Y al final, pues el Neubaufahrzeuge pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Era un trasto que cualquiera que lo vea dice, pues parece que tenga la torre de un Panzer IV mal hecho y luego le hayan colocado torrecitas con ametralladorcitas por ahí y luego le hayan puesto las ruedecitas de un carrito de Mercadona debajo. Es como un cocherito Leré, pero con mala uva, y es un poco así raro. Yo creo que es una torre de un Panzer IV de cañón corto, además, ¿no? Y debajo la de un Panzer. Pero el freno hidráulico que lleva arriba, el freno hidráulico que lleva arriba no es normal. Eso es una. Ya, pero lo que es la caja en sí, ¿no? No tiene ángulos, es como redondeada. Sí, es una cosa rara. Este vehículo lo habían empezado a diseñar a partir de una idea de a ver qué se podía hacer y tal. Recordemos que los alemanes en principio no habían tenido permiso para fabricar carros de combate, pero sí que habían hecho muchos experimentos con cosas muy raras. Sí, entonces, por ejemplo, el Gross-Traktor. Sí, el Gross-Traktor es esto. El Traktor Oder Gross-Traktor, Neubau, o sea, el nuevo, recién construido, es este vehículo. Que se hace a partir de 1932, o sea, cuando todavía están las prohibiciones en marcha de lo que era el Tratado de Versalles. Entonces, claro, van sacando cosas y tal, y a partir de 1933 se les ocurre hacer un multitorre. Había varios proyectos que estaban entonces en servicio,
dándole vueltas, y entonces deciden hacer un multitorre. Y claro, lo que pasa es eso, que hacen una cosa así un poco extraña. Cada uno de los fabricantes habituales de vehículos empieza a hacer una parte del carro, al final lo juntan todo y se quedan, pues eso, creo que dos prototipos experimentales hacen, y luego hacen 2 o 3 así de serie, no hacen muchos más, y se quedan una cosa así chunga, que claro, como mientras tanto hay otro departamento que lo que está desarrollando es el Panzer IV, pues bueno, más o menos hacer una cosa ya más así, lógica. Entonces, intentan hacer como están experimentando, intentan hacer lo más sencillo posible, cosas como por ejemplo la suspensión, y claro, tú la ves y parece que la haya hecho un niño con un Lego. Si ves un carro de estos de combate de lado, si te fijas, parece de Sin Castillos lo que hay debajo, entre Oruga y Oruga, ¿no? Eso es una cosa muy, muy, muy chusca. Y claro, pues tío, quieras que no, esto era un experimento que desde el punto de vista medianamente les sirvió para aprender cómo no tenían que hacer las cosas, y bueno, pues eso. Luego fueron intentando hacer las cosas un poquito más complejas en algunos detalles y más sencillas en otras. Fueron afinando. El problemón también que tenía este vehículo es que, aparte de que era un zarrio enorme mazacote que tenía un montón de cosas que podían fallar metiéndote gente dentro por todas partes y tal, pues el blindaje no era muy allá. No tenía, para ser tan grandote y tan pesado, no tenía mucho blindaje. Y claro, al final, cuando empiezan a pensar en para qué lo usarían, dices, vamos a ver, es que están desarrollando ya la doctrina acorazada, los alemanes no lo tienen muy claro para qué usar sus blindados, pero desde luego no encuentran ningún papel para este trasto. Es decir, es demasiado, tiene las orugas demasiado finas como para ser un carro de ruptura todoterreno, y aparte no tiene tampoco mucho blindaje. Su cañón contra otros carros de combate, pues no es muy útil porque es un obús. Empiezan a mirar cosas y al final dicen, pues no lo tenemos muy claro. Y claro, dicen, ¿qué hacemos? Pues envían, como no pueden enviar ninguna cosa más porque están preparándose para la campaña de Francia, lo envían este carro a Noruega. Montan una unidad extrañita que se llama algo así como Batallón de Carros de Combate de Ingenieros número 40. Panzerabteilung 40, ¿no? Y esto le añaden luego una cosa que se llama ZBV. ZBV quiere decir para operaciones especiales. Zurbesonderen Verbandam. Y esto es un acrónimo que se encuentra bastante, sobre todo en operaciones estas de los comandos alemanes. Sí, siempre hay unidades de esta ZBV. Siempre que lo vea la gente, pues que sepa que son operaciones especiales. Pues este batallón tiene como 50 carros. Hay un puñadito de Panzer I, hay un puñadito de Panzer II, y están 3 trastos de estos metidos ahí en medio. Y bueno, pues en ese momento no manda ninguno de los carros principales, digamos, es decir, lo que serían Panzer III y Panzer IV, pero tampoco piensan que los vayan a necesitar. De hecho, los británicos no desplazan carros de combate ahí a Noruega, ni los franceses tampoco, así que, bueno, los franceses poquito. Envían unos R-35 de estos, pero bueno, poca cosa más. Entonces, claro, dicen, bueno, ¿qué hacemos? Pues empiezan a meter ahí cacharras de estas, las sueltan ahí en Noruega, más que nada para hacer alto de presencia y darle sustos. Parece ser que en el asalto a Andalsnes ahí había británicos. Había una posición antitanque y la asaltan, la atacan con estos vehículos, y uno de los NBFZ de estos se pierde. Y luego, pues nada, cuando termina la campaña se lo retiran a Oslo y por lo visto allí se van a quedar. Y el caso es que avisan de que la mayor parte de los puentes les dejaron cruzar, que en realidad se comportó bastante bien en terreno difícil por las montañas, y que podían avanzar más deprisa que el resto de los otros vehículos porque ellos se podían mover sobre orugas.
y no necesitaban apoyo artillero porque llevaban su propia artillería. Y bueno, pues que realmente les sirvió bastante, teniendo en cuenta que los noruegos habían pensado una forma de combate que era en teoría muy efectiva, que era colocar una barricada delante del camino. Esto, ¿te acuerdas? Es algo que estuvimos haciendo en la campaña de Noruega. Pues ahí lo nombramos bastante, que salía la unidad noruega que hubiera en ese momento por ahí, porque es que las unidades noruegas estaban muy dispersas y muy mal. Entonces amontonaban troncos delante de un sitio, montaban una barricada, ellos disparaban y claro, pues lo que pasaba era que por el frente venía un trasto de estos, reventaba la barricada. Los noruegos tenían que salir corriendo y ya estaba. O sea, les pareció que era bastante bueno, pero realmente eso solo había 3 y pues nada, realmente poco se hace ya con ellos. Algunos dicen que alguno volvió a Alemania, otros dicen que no es un prototipo que estaba ahí en la fábrica todavía para hacer pruebas con él. Hay alguno que dice que había uno de ellos por lo menos en Barbarroja. Madre mía. Pero no se sabe gran cosa sobre ello. Y en Noruega se queda alguno, y de hecho las únicas partes atribuibles a un trasto de estos son unos restos que han quedado de algunas piezas en un museo que tienen ahí en Noruega, y es lo único que queda. Pues no, pues ya vemos que hasta los alemanes lo hacían mal. Pero yo creo que si hay un país, quitando a tus amigos británicos, que no tuvo nunca un carro en condiciones, fueron los japoneses. Y por ejemplo, el tipo 95 Hago, 7,5 toneladas más o menos de peso. Y bueno, pues una torre para una sola persona. Con lo cual, pues jugaría en la liga del L6. Sí. Son a ver, tienen sus cosas comunes, pero sí. Para combatir contra otros carros de combate, esto es bastante mejor que el L6, pero sigue siendo una cosa bastante chusca. Y no lo metas a eso. Y claro, le tocó hacer de eso, porque era el carro que podías llevar en barco hasta donde fuera y desembarcarlo, por ejemplo. Y habéis hablado de la Armada. Acabo de volver, disculpad, yo creo que llevo unos 40 minutos fuera. ¿De qué estamos hablando? De carros japoneses. Del tipo, no. Pensaba que estaban hablando de tanques. Hoy era el podcast de tanques. Bueno, venga. Ya, sí, pero perfecto. como ya sabes que a los japoneses la Armada les quitó todo el acero, entonces los pobrecitos del ejército se quedaron sin montar carros. Tú, para luchar contra Godzilla, ¿qué vas a utilizar? ¿Un acorazado o un tanque? Vamos a ser sensato. Preguntémosle a Antonio. Antonio, ¿qué es mejor? La artillería del Musashi, ¿verdad? Contra Godzilla es mejor, ¿no? Que un montón de tanques pequeñitos. Tipo 90. Podríamos intentarlo. Podríamos probar a ver qué pasaba. Porque, bueno, aquí en la última película de Godzilla Minus One le sueltan al Atago. Me encanta. O sea, reconoce que es buenísimo. Los destructores ahí haciendo... ¡Oh! Qué increíble. Cuando aparece el Atago dices... Oh, Dios, y cazando minas con un CAM 20 milímetros, tío. Qué bueno. Sí, yo he conocido gente que ha hecho eso. ¿Ah, sí? ¿No tenés ni idea? Sí. Bueno. En Alemania. Pero bueno, eso es otra historia. Eso lo podemos contar en otro momento. Muy bien. Sí, es muy curioso. Vale. Pero sí, yo he conocido gente que ha hecho eso. El padrino de un amigo mío, concretamente. Era un chaval cuando pasó, pero lo hizo. Le tocó poner las minas primero y destruirlas después. Es lo que tiene. Vale, entonces estamos con los Hago y estas cosas, ¿no? Sí, bueno, el Hago tenía la ventaja de que era bastante más rápido que todo lo anterior. Y tenía una ametralladora atrás, hay que decirlo, ¿eh? Ambulando para atrás. Sí, el cañón era de verdad, no era un cañón corto de estos así que dices, pero bueno, esto es un cañón o es una salida de humos. Y bueno, pues tenía bastantes ventajas, pero ya digo, si tienes algo por encima de esto, guay, pero si es lo mejor que tienes. Luego vino el 97 Chiha, era ligeramente mejor que esto, pero marginalmente, es decir, solamente en algunos detalles. Yo este carro no estaba hecho para toda la movida que le metieron. Tendría que haberse dedicado a otra cosa, pues eso, como por ejemplo un vehículo de exploración, acompañamiento de infantería también, servir de apoyo, cosas así. Pero esto, claro, lo metes a pelear contra cualquier cosa, incluso con los Stuart en Filipinas se lo hicieron pasar muy mal.
hubo algún caso de combate de Hago contra los Stuart y hubo alguna que los Stuart salieron mal parados, pero más que nada era por inexperiencia de las tripulaciones. De mérito americano más que ventaja japonesa, ¿no? O sí, superioridad japonesa. Sí, los japoneses en la superioridad que tenían en ese momento era de que, bueno, nosotros no estamos rodeados por todas partes y nos estamos acabando. Vosotros sí. Entonces, moralmente estaban por encima y lo aprovecharon bastante. Pero sí, el Stuart podía tenía el mismo cañón y era más rápido, más fiable y tenía mejores características todoterreno, podía ponerle mirando a ronda el Stuart al tipo 95 y a veces lo hizo, con lo cual pues eso, ya está, señoría, no hay más que decir. Vale, si te puede un Stuart, dedícate a otra cosa. Después de consultar mi superlista, Antonio, esto yo no lo he hecho, ¿eh? Si lo has hecho tú, esto no está hecho. A ver, ¿cuál es? El tipo 95 Hago. Sí, hombre, eso Antonio lo ha tenido que hacer en su momento. A mí me suena, pero en su momento lo había hecho contigo. Yo con él no lo he hecho. Ah, bueno, eso sí, que tú no lo has hecho, pero que yo sé que recuerdo que este podcast lo ha hecho. Es el Carros 10 número 34. Hago, Caballería Acorazada Imperial, del 4 de marzo de 2021. La madre que me parió lo que ha pasado, la de tiempo que ha pasado. Madre mía. Pero sí, el 21 no puede ser del 21 porque ya estaba yo. Oye, que aquí pone Félix Lancho. Yo creo que estabas ahí, de sí. todas formas, insisto. Escúchame, Félix, del 4 de marzo de 2021, estoy leyendo ahora mismo nuestro web, Casubelli tiene una web que me lo salta mi lista. Podcastcasubelli.com y ahí tenemos el listado de todos esos. Que sí, lo estoy viendo ahora mismo. Sí, yo además recuerdo que me lo pediste tú, por eso me extrañaba que no estuvieras tú. Sí. Pero bueno, sí. Me acordaba que me lo habías pedido tú, pero claro. Fíjate tú cómo sería el carro que no tenga ahí apuntado. Llevamos tantas batallas, compañero del alma, compañero. Bueno, antes de que haya divorcio, vamos a correr un tupido velo sobre los carros japoneses que ya hemos visto que no. Pobre, no. Vale. Pero ¿este es el abuelo del Mitsubishi del T-74 o sería el padre bastardo o es un pariente muy lejano? El tipo 74 es una maravilla. Por eso digo que esto no tiene parentesco ninguno, ¿no? El tipo 74, el tipo 74 es... hasta te olvidado la maqueta terminada ya. Fíjate. No, pero digo que no son parientes del tipo 95 en ninguna cosa, ¿no? Nada más que el nombre tipo. Sí. Eso es. A ver, penúltimo. Este es raro porque tiene dos nombres. A ver. Sí, depende de si lo dices en inglés británico o americano. Bueno, los dos nombres son generales de la guerra de secesión. El Lee Grant. La catedral que hemos comentado al principio del podcast. El ataúd para 7 hermanos. Ahí está. Exactamente. Oye, pues la película Sara quedaba chulo, ¿eh? A ver, es un carro de combate que está muy bien en según qué aspectos, pero falló en pequeños detalles insignificantes que luego resulta que son vitales. ¿Como que el cañón está a la derecha? ¿O eso no es tan importante? Por ejemplo, que ese punto pues, lo tienes que fortificar un poquito más, tienes que ponerle más blindaje porque el mantelete de ese cañón tiene que estar más blindado, que ahí le van a caer los pepinazos como que tal, y ahí era fácil que entrara era una trampa para proyectiles y era muy fácil entrar por ahí. También, por ejemplo, a ver, este vehículo, ya hemos dicho básicamente no es una mala idea porque es algo provisional, es lo que estoy haciendo mientras acabo el carro bueno, que es el Sherman. Me ha salido un carro que es demasiado desgarbado porque es muy alto, porque no le puedo hacer el anillo de torre que quiero hacerle para el cañón de 75. Le pongo un cañón de 75 en una barbeta colocada ahí a mano derecha según llegas, como si fuera un acorazado de estos de la batalla de Tsushima. Y luego
le pones encima una torre pues con cañón de 37 milímetros. Dices, bueno, pues si no tengo nada mejor, pues lo saco. Esto en según qué campos de batalla, pues por ejemplo, se llevaba por delante la selva en Birmania. Aplastaba árboles, pisoteaba trampas japonesas y las posiciones de los japoneses vibraban. Y cuando aparecía un chija o aparecía un jago o aparecía la madre que le dio, también pasaba por encima. Pues con el 37 milímetros, claro, con el 37 milímetros ya lo ponías mirando a ronda y si no, pues lo envisto y ya verás tú dónde va a parar el carrito Mercadona ese que se me ha parado ahí delante. Es que el chija hasta con un impacto de 75 milímetros, que es un obús autoexplosivo, lo desintegra. Sí, bueno, y la oruga esa saltaba, la del chija, madre mía, saltaba con una ametralladora pesada y todo. Pero bueno, que esos son detalles que tal. El carro este de combate, si lo hubieran llevado, por ejemplo, en el desierto, te dicen, es que tenía el perfil muy elevado, sí, y tenía un cañón de 37 asociado a ese perfil elevado, quiero decir. Si le veía otro carro de combate, el 37 milímetros le podía meter un buen susto. El problema del Lee Grant en ese campo de batalla, yo creo que más que nada fue el uso inadecuado que hicieron los ingleses de él y el poco entrenamiento que tenían las unidades. Llegaban los barcos a Alejandría, bajaban los carros y, señores, a entrenar. Y yo creo que ese fue peor fallo. En sí mismo es un carro demasiado grandote, es un carro de combate que en un frente amplio como es un desierto sin obstáculos o la llanura de Ucrania, eso es un imán para balas. Y ese era el mayor peligro que tenía. Todo lo demás pues no estaba demasiado mal, teniendo en cuenta que tenía fecha de caducidad y que para lo que estaba planteado era para lo que estaba planteado. En otros frentes donde no había tanta presión de anticarros y donde pues lo que necesitabas era un cacharro fiable que pudiera funcionar con muchas averías, incluso acumulando fallos y tal, pues todavía tenía pase. Pero sí, era una patata que lo hicieron a posta sabiendo que era una patata para salir del paso del momento y oye, pues no era tan mala idea. Lo malo es que luego siguieron usando. Y además de hecho, los norteamericanos cuando entraron en combate en el norte de África llevaron estos porque sus Sherman se los dejaron a los británicos, sí. A los británicos. Los británicos primero destrozaron sus Grants, pidieron más, les trajeron Sherman y los Grants quedaron los ingleses. O sea, sí. Es una que si vemos las primeras bajas de los Sherman entre los británicos también son brutales y es por eso, por lo mismo, ¿eh? Pero eso es siempre que cuando llega un nuevo material, el uso en las primeras campañas siempre es un desastre. Bueno, y tú sabes que doctrinalmente los británicos usando blindados era... pero tenían doctrina. Como echar leña al fuego. Supongo. A ver, yo... Sí, vas al paso de la infantería y destruyes las casamatas del enemigo. Yo eso lo aprendí en su momento. Las casamatas, porque recordemos que no se puede destruir propiedad privada, ¿no? Sí, eso lo de casa no sé, pero lo de matas, fijo. Y quitas la alambrada y atraviesan las trincheras. Está muy bien pensado, sí. Está bien. Bueno. Oye, Lee tiene 3,12 metros de alto. Como dices tú, para el desierto o los campos de Ucrania está perfecto. Pero vamos, lo podrías ver desde detrás de una montaña. Sí. A ver, lo bueno que tiene es que la torre que está más alta es pequeñita. Es la del comandante. Claro, no se ve tanto como si sube, por ejemplo, la torre. Tienes que subir la torre entera de un Panzer IV. Pues jolín, esa torre es más grande, más compleja. Pero es que a 3 metros esa torre tú disparas y el carro te da la vuelta. Vale, sí. Sí, no, señoría. No hay más preguntas. Retiro la moción. Cuando lo desplegaron en el norte de África, pregunto, coincidió con el Afrika Korps, pero el Afrika Korps lo que tenía era los Panzer II y algunos Panzer III de modelo inicial prácticamente. ¿Te refieres sí. ¿Ya tenían los Panzer IV? ¿No? Sí, ya tenían Panzer IV, tenían el D, ¿no? En ese momento. El DG, sí, o el F2. El F2 ya es para el Alamein. El F2 ya es para el Alamein, sí. Ahí tenía unos cuantos F2 con el cañón de 43 calibres. Eso es. Con el KWK de 43 calibres. Sí. El F2 es un buen carro. No es el H, que es el que le gusta a Félix. Casi. Pero... Casi. Y bueno, llega el gran momento en el cual todos nos vamos, le dejamos el micro a Antonio y ya lo vendremos a desconectar dentro de 5 o 6 horas, porque llega
el adalid de la revolución inglesa contra el rey. Me cago en todo lo que se pelea. ¿Ves? Ya ha empezado, venga. El Cromwell, sí señor. El Cromwell, sí señor. No. Venga, el mejor carro británico. No me El digas nombre eso, de por un favor. sanguinario para un carro está bien pensado, no está... Pero si yo os quiero mucho, ¿por qué me hacéis esto? Como presidente del club de fans del Cromwell, debo decir que es lo único que tenían, porque empezaron a darse cuenta de que los carros que tenían, aparte de los Sherman, que luego los convirtieron en Firefly, lo que vosotros queráis, aparte del Sherman, no tenían absolutamente nada. Entonces empezaron a idear... Tenían el Churchill 7. Sí, pero bueno. Churchill cabreado porque le han puesto su nombre a ese carro. Sí, pero bueno, al final sí, pero no. Empezaron a idear el Centurión, que llegó tarde, y luego daría más juego. Pero hasta que se diese el Centurión tenían que tener pues algo. Y este es el algo, que corre mucho pero dispara poco. No, tenías. También tiene remache, 75 hay que decirlo. milímetros, ¿no? A ver, el Cromwell es... yo he descubierto que los carros de combate necesitan un cañón relativamente grande que pueda disparar varios tipos de proyectiles y que sea competitivo con un frontal y un glacis que están poniéndole a los carros alemanes poderoso. Bien. Yo he descubierto que mis carros de combate necesitan tener una capacidad de movimiento campo a través muy importante, para poder circular con facilidad a través de sitios que no sean caminos, que no estén, que estarán bien protegidos por el enemigo, que tendrán canales o que tendrán zonas encharcadas. Bien. Yo he descubierto que el blindaje de mis vehículos tiene que ser bastante grueso y aparte conviene que lo haga inclinado porque si no, el impacto en ángulo recto perpendicular contra el blindaje es una trampa mortal. Lo de inclinado podemos dejarlo. ¿Es opcional? Vamos a... No, esto es así. Yo también he descubierto que en realidad los carros de combate no necesitan ser demasiado rápidos porque lo que yo hago no son rupturas que van a durar muchísimos kilómetros, sino que lo que tengo que hacer es más o menos la velocidad que puede coger un camión de transporte, que es el que me acompaña. Bien. Yo sé que un vehículo de combate avanzado ahora necesita un radio de alcance bastante grande por si da ocasión de poder aprovechar una explotación o por si el combate se alarga, se prolonga. No puedo retirar a mis carros de combate en mitad de la batalla para que reposten. Bien. Y luego hago el Cromwell, que no cumple ninguna de estas características. Vamos a ver. Es que no, o sea, tiene un cañón de 6 libras. Vale, ¿ese cañón es bueno? Sí, es bueno, pero ya tenemos 75. ¿Qué haces con tu 57 milímetros, colega? No, un carro de entrenamiento. Bueno. Carro de entrenamiento. Mira, por favor. Es que lo hacen como si fuera un frontón. Le ponen remaches para que por lo menos no sea tan triste que el proyectil entre directamente así sobre el esto. Yo qué sé, dicen, no, es que es un carro rápido. Pero ¿qué vas a hacer ahora? ¿Las 24 de Le Mans? Es un carro crucero y el concepto era hacer una, bueno, no sé, lo que hemos estado explicando, ¿no? De carro crucero, de rapidez, movilidad, golpeo y marcharnos. Pero a ver, luego la versión mejorada es mejorada, es el Comet. Pero bueno. Comet, se me ocurre un juego de palabras, pero no lo voy a hacer. A ver, el Comet es un Cromwell hormonado. Cómete lo que... No, o sea, cómetelo. Hombre, a alguien le gustó, porque aparte de los británicos, también lo utilizaron los israelíes, tampoco es extraño, porque en el 48 era todo lo que podían en el protesto, señoría, los israelíes utilizaron también los cascos de Darth Vader, vale. O sea, no vale. Los griegos y los portugueses. Sí, no, me vale. Vale, bien, sí. Ahora, por favor, coge a alguien que de verdad tuviera que usar un carro de combate para algo serio. O sea... No sé, los griegos eran para la guerra civil que tenían con los guerrilleros comunistas y los egipcios para luchar contra los de los cascos de Darth Vader. Y los portugueses para desplegarlo allí contra los indios, sí, ya. ¿Lo llevaron a Goa? No lo sé, yo no sé que lo compraron los portugueses, pero... No, es que eso portugueses... lo pones tú en medio de África, tampoco sirve para eso, ¿no? Los portugueses no llegaron a llevarlo afuera de esto, lo pusieron en
en el regimiento ese acorazado que tenían en... Ay, ¿cómo se llamaba? Tenía nombre de príncipe alemán o algo de esto. Pero no, creo que no lo sacaron, nunca lo llevaron a ultramar ni nada de esto. Llevaron vehículos ligeros, eso sí. Vehículos de exploración y cosas de estas sí que llevaron, pero no... Y caballería, que hemos hecho Julio y yo un podcast sobre la caballería en la sabana africana. Pero bueno, eso es otra cosa, eso es para otro día. Bien, entonces este carro tampoco cumple, pero vamos a fabricar unos cuantos de miles. Eso de que no cumple, no se puede decir que no cumple. Es lo que hay. De hecho, ya estamos con lo que, como es lo que hay, sí. Pues tío, compra más M3, yo que sé, o más ya, M4. Bien, pero por ejemplo, cumple a medias. De hecho, el chasis del Cromwell sirve para otro tipo de carros que después se deben, ¿vale? El Charioteer, por ejemplo, sí, es un cacharro... Ay, por favor. Ya, bueno, pero es que Gran Bretaña no es... hasta que no sacan, yo te estoy diciendo, hasta que no sacan el Centurión, no pueden hacer absolutamente nada, porque es que no tienen nada... sí, el Churchill, pero es que no hay, ya sabes que aquí todo el mundo quiere meter la mano. Mira, los británicos consiguieron hacer un carro bastante bueno antes de empezar la guerra, que fue el Matilda. Diseñaron a partir de una serie de cosas un carro que les salió sorprendentemente bien, que es el Churchill, y casi todo lo demás que hicieron era chatarra hasta que acaba la guerra y sale el mejor que hicieron en toda la historia, que es el Centurión. Bueno, al menos hicieron una buena conversión, que es coger el Sherman y meterle el 17 libras. Eso acabo de decir, el Firefly. También. Pero además lo visionario creo que es hacerlo en tantos, porque modificaron casi uno de cada 4. O sea, que es una barbaridad pero oye, yo lo veo que era un buen vehículo. Oye, pregunto por desconocimiento. Antonio y Félix nos han contado muy bien el problema que tenía la doctrina norteamericana de que en verdad luchar contra carros tenían los cazacarros. El Sherman era compañía de infantería. Fuera broma, ¿había una doctrina británica para los carros? No digo al principio de la guerra, que ya nos hemos reído con el tema del cruiser, sino en un momento de avance y dice, bueno, el carro, ¿cuál va a ser su función? Había varios. De hecho, hicimos un programa sobre unos cuantos de los que intentaron hacer esa doctrina de carros y tal, que sacaron sus ideas, pero fueron modificadas por otras ideas. Pero sí, básicamente eso es lo que decía... Es lo que decía Félix al principio, que hay carros de crucero que van por cuenta, van haciendo un poquito las cosas así en plan de hostigamiento de retaguardia del enemigo, rompemos por aquí, rompemos por allá. Hay carros que son de acompañamiento de la infantería, que que son, creo que los que mejor le salen, el Matilda 2 y el Churchill. Son carros lentos, pero que tienen mucho blindaje, que tienen un armamento relativamente resolutivo y que sirven para eso, para que la infantería pueda abrirse paso en terrenos complicados y muy bien defendidos. Y luego tienen carros ligeros, que son para ir por aquí y por allá, para moverse en todas direcciones, hacer de carro de mando, hacer de tonterías también muchas. Si eso me queda claro, pero digo, si yo me tengo que enfrentar, por ejemplo, con un Panzer Group, o con una división Panzer que me presenta de repente no sé cuánto Panzer 4, ¿cómo lo enfrento? Corriendo para atrás. Ahí está. Vale, bien, me parece bien. La doctrina italiana siempre que triunfe. No, eso no es una doctrina italiana, ¿eh? Eso es una doctrina de corre hoy, pelea mañana. Ya. Porque, por ejemplo, Rommel era especialista en las fintas para conseguir que los carros británicos se enfrentasen contra su 88. Pero entiendo que los británicos tienen que tener algo. Una idea. Los británicos, lo que eran las unidades antitanque. Sí. Ellos no hicieron cazacarros propiamente dichos hasta bastante avanzada la guerra. Hasta que llegara el Aquiles, ¿no? Sí, es el M10, me parece, ¿no? Es un M10, sí. Es un M10 comprado, que le hemos cambiado un poquito y tal, y eso. Entonces, esto ellos al principio lo que tenían eran unas unidades que eran de carros de 2 libras. Cañones de 2 libras. Mala idea. Cañones de 2 libras que iban montados al principio iban remolcados y luego se dieron cuenta de que el armón rebotaba contra el suelo mucho y se dañaba el cañón si iba enganchado. Así que lo metieron dentro del camión. En lugar de que el camión lo arrastrara, lo meten dentro del camión. Sí. Y luego se dan cuenta de que si le pones unos raíles, los bajas deprisa rápido y tal. Pero podías dispararlos también desde dentro del camión. No es buena idea. Entonces empiezan a hacer los portis. Los portis son cañones de 2 libras montados en estos vehículos. Camiones, y luego los Dodge, ¿no? Sí, luego ya pues sacarán, después de usar los Stone y los Dodge y todos estos,
ellos ya luego sacarán el primer vehículo cazacarros propiamente dicho, pero lo sacan ya para la campaña de Túnez, que es el Nimrod aquel, ¿no? Que contábamos, ¿no? El cacharrete este que fabrican, así que no hicieron muchos y que luego la mayor parte los desmontaron otra vez y los dejaron pues para transporte y para tractor de artillería. Estoy viendo el Archer y es basado seguramente en un diseño alemán, porque lo de poner el carro, la torre abierta... Bueno, eso es porque el cañón que meten lo meten encima de un Valentine, que es un chasis Valentine. Como pesa la vida, la cureña y el cañón, pues lo tienen que poner hacia atrás. Y aparte de que es muy largo, lo ponen así. Entonces, ¿qué hacen? Que con los 4 tipos que van dentro, uno está conduciendo y va andando hacia adelante y los otros 3 lo están disparando hacia atrás. Entonces, de hecho, este cazacarros aparece a partir del 43 y ya no le sirve como cazacarros, o sea, se sirve como cazacarros, evidentemente, pero ya no es porque tiene una baja velocidad, entonces para saltar una posición, o sea, lo usan más bien como los británicos empiezan a usarlo más bien como apoyo a la infantería. O sea, no es para empezar una ofensiva. ¿Por qué? Pues porque es muy lento, porque va hacia atrás, porque se hacen... El blindaje tampoco es... El blindaje es de un Valentine, es abierto, es una casamata, y sí, porque ya en esos momentos los tiros pertenecen a los aliados, porque los aliados tienen muchísimo más carros de combate y digamos, una logística mucho mayor que la que puede tener los alemanes, aunque se revuelven bien los alemanes, pero entonces dicen, ¿para qué vamos a usarlo adelante? Lo ponemos aquí y de apoyo de infantería. Y eso es lo que hacen. Vale. No, era luego, por preguntar. Que luego sí que es verdad que aparece, que sirve bien en el 48 la guerra árabe-israelí y se calza un montón de carros de combate, pues sí. Bueno, pero es que en el 48 los israelíes tiran todos y hasta compran los aviones estos, los Avia 199. Sí, los 199. Exacto, Mula, sí. Tremendo. Pero bueno, también en carros de combate los primeros que tienen son unos H-39. Ahí está. Sí. Que llevaban allí desde la campaña de Siria. Ya te digo. Bueno, llegan luego los sirios, nos compran los Panzer 4 a España, o sea que cualquier cosa posible. Bueno, de hecho los sirios capturan, sirios, no sé si son los sirios. No sé. Bueno, el caso es que capturan una serie de estos vehículos y se ponen a destruir carros israelíes como el que más, ¿eh? Bueno. O sea que... En fin, pues eso. Madre mía, qué horror. Pues... parece que nos gustan los carros, ¿eh? No digo nada. No. Pues chicos, esta era toda la lista. Maravillosa lista. Podemos volver, sí, si la gente le gusta, nos lo dejan en comentarios si quiere una segunda parte y que nos digan si prefieren que sigamos con Segunda Guerra Mundial o podemos hacer algo más posterior, porque por ahí hay... Escúchame, Juan, que podemos hacer más carros modernos y de la guerra de Corea. Eso y de digo. Todo, ¿eh? Lo que el respetable ordene. Yo encantado. Bueno, pues sí. Me sumo. Ya se verá. A ver, por ahora lo que estábamos haciendo, como yo decía al principio del podcast, era pues siguiendo esa estela de qué podía salir mal, pues el amigo Sergio nos ofreció hacer uno sobre armas ligeras, armas cortas, armas de infantería. Cacas, 10, no me des esto, por favor, mándame... La Nambú. Exactamente. Bueno, la Nambú, Dios, qué grande Sergio contándonos las maravillas de la Nambú. Ahora entiendo tanta carga avanzada y con un sable, ahora lo puedo entender. Hemos conocido otra maravilla de los carros de combate, hemos visto que había de todas las naciones, en todas las casas se cuecen habas, lógicamente, sí. Aunque como siempre se dice, al final gana la guerra el que comete menos errores. Bueno, pues no vamos a explicar de otra manera. ¿Qué nos quedaría ahora? Pues podríamos hacer desde aviones patatas, que eso el amigo Dani nos ayudaría mucho, ¿verdad, ¿Lo hicimos? Lo hicimos, ahora que estoy pensando. Mientras estaba pensando, sí, pues entonces nos quedan los barcos. Antonio, ¿nos quedan cacharros que flotan y que mejor se hubieran hundido cuando salieron de puerto? No sé yo. O que no flotan. O que no deberíamos, o que no se han flotado. Hicieron que no hay forma de que floten también. Exactamente. Wow, sí. Estaría guapo. Bueno, o como dice Félix, también hay, ¿eh? O como dice Félix, pues otros tipos de carros o vehículos que tanto la Segunda Guerra Mundial. Ruedas. El Centauro, Morris. sí. No me toques el Centauro, tío. Me encanta ese cacharro.
Qué mono. Centauro no, que estoy hablando del Morris. No, Morris no. No. Morris. Morris es... El C39 Morris, grandioso. Bueno, chicos, ha sido un placer y me lo he pasado muy bien, de verdad, o sea, ha sido genial. Gracias. El PS9 Morris, qué cosa más. Exactamente. Este sirve para acabar con rebeldes irlandeses, ¿no? Porque por otra cosa no me lo imagino. Que estuvo en el desierto, que le hicimos Mira, un programa, si el rebelde irlandés está borracho durmiendo. Sí. Pero lo de borracho irlandés, a ver, Juan, cuéntanos, ¿eso es un mito? No. Yo tengo un compañero que es irlandés y directamente, además es una cosa rarísima porque es irlandés y ha venido este año básicamente come y cena bebiendo cubatas de ron Barceló. O sea... Pero no está borracho, no, que es lo bueno, eso ¿no? es lo bueno. No. Aunque he de decir que este fin de semana que fueron las fiestas del pueblo sí que lo vi bastante perjudicado. Oye, lo de las gallinas me ha encantado, Juan? En tu pueblo lo pasé de escándalo, sí. tío. Sí, Lo que sigo pensando que hace unos años seguramente eran gallinas de verdad y no gente disfrazada de gallina. Ya. Un día te explicaré de dónde viene esta tradición que tiene 30 años ya. Antonio le encontraría un paralelismo seguramente con una religión mitreica o alguna cosa de esta. Antonio. Tiene pinta, sí, la muerte de la gallina primordial. Una gallina tirando fuego por todos lados y corriendo detrás del pueblo. Piénsate que eso los micénicos lo pensaron. Yo me río del bobo embular, ya te lo digo. Ya ves. Oye, pues me gusta. Ya no pasa nada. Bueno, pues nada. Vamos a ir despidiéndonos por Félix, ¿qué te parece? ¿Te ha gustado? ¿Crees que nos han quedado algún carro? ¿Un carro que tú crees que no hubiera estado y que no está? Pues probablemente el R35 o el Taycan, depende. El Taycan. Bueno, pues ya lo podemos apuntar por ahí. Como tú eres el señor de las listas, sí. Está el señor de las moscas y está Félix, el señor de la lista, pues una posibilidad para un futuro. Muy bien. Antonio, muchas gracias como siempre. ¿Algún carro que tú crees que ha estado y debería haber, no era justo que hubiera estado? Yo ya he defendido lo que tenía que defender. Exactamente. No sé por qué no está el M1139 aquí. O el M1340. No, el M1340 no lo defenderá a muerte, tío. Tiene pase, el M1340 tiene pase. El 1139 eso no tiene sentido. Era ese o el L6, y el L6 era más chillón. El L6. Vale, bueno, sí, se ha hablado menos de él. Bueno, Juan, como siempre, gracias porque la serie Cagadas 10 empezó contigo y a la gente le está gustando. Aunque el amado líder nos dijo que eso quedaba un malo de cagada para hacer una camiseta, sigue siendo que podía salir. Sí, bueno, es que... Yo amenazo con incorporar el Toldi 1 en esta lista breve. El Toldi está genial, sí. ¿Del Toldi no tenemos todavía podcast? No hicimos nada. No, creo que no. Vamos a ver, porque ya... Pues yo creo que no tenemos el Toldi del Carlos 10. Tenemos el Saba, de como húngaro. Es que sí, hicimos el Saba, hicimos el Marechal también. Tenemos ya carros de todos los países, incluso húngaros, ¿no? El Taycan hicimos, el Taycan, el Taycan, sí. Pero no hicimos... El Taycan, lo hicimos de lo que es el Ostoldi, ¿no? Pues nada, ese dependiente, apúntatelo. Bueno, lo habéis enviado con deberes. Sí. Vale, pues ya tenéis un carro húngaro que yo siempre sabes que Dani dice que tiene que haber carros de todo tipo. Hicimos también la familia de los PA 1, 2 y 3, aquellos cacharros que parecían una tortuga. Sí. Pero esos los checos y el Patcherwagen y el AMD35. Estoy dejando ideas para las de ruedas, Y luego tenemos, por supuesto, el grandioso CS9 Morris. Hasta luego, chicos. Muy bien. Bueno, y nada. Si el Morris entra, yo salgo. Que no seas así, hombre, que el señor no te quiere aquí junto con nosotros, ¿vale? El señor sí, Morris no. Bueno, y yo, que soy Esaú Rodríguez, yo creo que aquí nos falta hablar de un carro patrio, que es el Verdeja. Para bien o para mal, es lo más español que tenemos en este país. Pero el Verdeja seguramente llevaban el Verdeja fue un prototipo, no hubo carros. O sea, da igual, pero es nacional. Si me dices el... Mete el Trubia Navarra. Eso, me dices el... No, pero escúchame, Félix. Hubo un fictio donde yo me imaginé a la división española invadiendo Leningrado con los Verdejas. Bueno, vale. Sí. Con la división azul te puedes imaginar y una división blindada de Verdejas invadiendo Leningrado. Yo te hubiera comprado el Panzer 1 Breda, pero salió bien y solo hicieron 4. Parafraseando lo que suelo decir, Verdeja las han segado. Pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que el Verdeja fue una oportunidad desaprovechada, Sí. Sí, le faltó
pero si se hubiera Un desarrollado más país, rápido. una fábrica, una industria, Sí, tecnología. si se hace más rápido, guay, pero si no ya estaba desfasado para cuando Y fuese. el prototipo 2 sí que tenía buena pinta. Sí. A mí me gustan los carros planitos, pero que tienen torre y dan giro al cañón, pero tienen feed bajo, eso mola. Eso mola. Y nada, pues si os ha gustado este Casus Belli, pues ya sabéis, comentar, decirnos qué pensáis de estos carros, si alguno nos ha faltado, compartir entre los aerotrastornados y los trastornados de... los trastornados de carros, que no sé si tendré una palabra, darle un corazoncito, apoyar a Casus... Carros trastornados. Sí, carros trastornados. Como dice Félix, darle un corazoncito y ya sabéis, soy Esau Rodríguez, acompañando a estos tres genios dentro de la factoría Casus Belli. Un saludo y hasta otra. No presta kuusi polkan tahtia jalkani pohjii kutkutti. Evan näiti se tyttönsä vakkaan kyllä nieväsen jutkutti. Silloin hiimetä siellä on kelvoreita, kun me otan sinua aiesta laitaa. Sali riipputtu, tappu hiljalleen. Evan suu oli vehnäisellä, kuin me tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja vilusi vankkoja voivotti. Saa viitata poikaa märkkösäitä, sillä koska lajista laitaa. Sali riipputtu, tappu hiljalleen. Evan näitti sekä määrissä virsiä veishetä huijuuti. Kun tämä poika naapurissa emmän tyttö nujuuti. Eikä tätä poikaa emmän haittaa, sillä koska lajista laitaa. Sali riipputtu, tappu hiljalleen. Hilibada, hillaa, hilibada, yali duli Allah, dili Allah, dili danda. Hali duli Allah, dili Allah, dili Allah, hali dili Allah, di Allah, dili hali wanda. Rimbada Allah, ribira Allah, rumpa ribirambu. Yakkarita ripare Allah, tuli Allah, tibirandu. Yakkutapare depare Allah, tiktari dilan, titstandu. Ribida Allah, rumpa dirubiran kurigangu, kirigaka. Yattata, ribida Allah, baritstandi Allah, dalhando, abaripata. Paripari, baribiri, standalando. Evarilla, silla, de yellow, adavata, de yellow. Ristandillan, selfando, daki, dudu, de yellow. Silali, usteza, itaniala, kensen, minä kerran sutkuttaa. Sakkikamantani, jämmäserit, hyöjiivä, alkoon yhkyytei. Minä sanon jäävälle, mitäpä sä heitaa. Laskema villahi, lajista laitaa. Sali riipputtu, tipput hiljalleen. Muodilla sanota tukkee suuseen, uppese syytä tästä kosoos. Tarkorelooset, kukorelous, korelous, makkomaa. Saa iitetä poikoo, hällyseltä, kakkuja, haki, lajista laitaa. Sali riipputtu, tipput hiljalleen. Sen minä sanota purra pitää, ei mua niin vuodilasta. Suot mennä itävä lannesta, itävä minä en luovu ievästä. Saa iitetä poikoo, kainu saitaa, sillä katansi lajista laitaa. Sali riipputtu, tipput hiljalleen.